Busqué a Augusto Herrera durante 3 semanas en Montevideo. Fui a cada registro civil de la ciudad. Revisé archivos de inmigración, censos poblacionales, registros de bautismo en cada parroquia. Hablé con comerciantes, con abogados, con el dueño de cada pensión del centro. Nadie lo conocía. Augusto Herrera, el hombre que supuestamente fundó mi empresa familiar en 1962, no existía. No había nacido. No había llegado de ningún barco. No había alquilado ninguna habitación. No había comprado ningún terreno. Era como si nunca hubiera pisado este país. Y entonces, parado frente al terreno vacío donde debería estar la fábrica que conozco desde niño, lo entendí. El fundador no existía porque aún no había llegado. Y el único que había llegado era yo. El peso de esa revelación me dobló las rodillas. Literalmente. Caí sobre el pasto del terreno baldío, con el reloj de bolsillo apretado en mi mano, y sentí que el mundo entero se derrumbaba sobre mis hombros. Si Augusto Herrera no existía, si nadie iba a fundar Herrera e Hijos, si yo era el único aquí con el conocimiento, con los planos, con los diseños que había visto toda mi vida en la fábrica, entonces el fundador, no, 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 no. Pero mientras más lo negaba, más sentido tenía. Las notas de fundación escritas con mi letra, la ausencia total de fotografías, las historias vagas sobre un hombre misterioso que apareció de la nada. Yo era Augusto Herrera, siempre lo fui. Y acababa de darme cuenta de que estaba atrapado en 1962 para siempre. Lo que voy a contarte desafía toda lógica. He intentado encontrar explicaciones durante lo que para mí ya son años. He hablado con cada persona que pude. He buscado científicos, historiadores, cualquiera que pudiera decirme que esto era imposible. Pero aquí estoy. Y esto ocurrió. Antes de explicarte cómo llegué aquí, necesito que entiendas las preguntas que me persiguieron toda mi vida sin saberlo. ¿Por qué no existía ninguna fotografía de mi bisabuelo Augusto, el fundador de nuestra empresa? En 62 años, ni una sola imagen. ¿Por qué las notas originales de fundación, guardadas en caja fuerte desde 1962, estaban escritas con mi letra exacta? ¿Por qué mi abuela Elena, que supuestamente era hija de Augusto, siempre cambiaba de tema cuando le preguntaba por él? Y la más importante, ¿de dónde salió el reloj de bolsillo que encontré en el sótano? El reloj que me trajo aquí, el reloj que no tiene origen, porque ese reloj, con mis iniciales grabadas, es el mismo que tengo ahora en mi mano, el que traje del futuro, el que tendré que dejar en ese sótano para que yo mismo lo encuentre 62 años después. ¿Quién lo fabricó? Nadie. Existe solo dentro del bucle, igual que yo. Si te quedas hasta el final, vas a entender algo sobre el tiempo que te quitará el sueño, porque lo que descubrí no solo cambió mi vida, me convirtió en mi propio antepasado. Mi nombre es Santiago Herrera, tengo 34 años, o los tenía cuando todo esto comenzó. Soy director financiero de Herrera e Hijos, una empresa de muebles artesanales con sede en Montevideo, Uruguay. Mi familia ha sido dueña de esta empresa desde 1962, cuando mi bisabuelo Augusto la fundó con sus propias manos. O eso me contaron toda mi vida. Crecí escuchando historias sobre Augusto Herrera. Mi abuela Elena hablaba de él con reverencia, pero siempre con frases vagas, que era reservado, que hablaba poco de su pasado, que apareció en Montevideo sin familia conocida y construyó un imperio de la nada. Nunca cuestioné esas historias. ¿Por qué lo haría? Era la leyenda familiar, el mito fundacional que nos daba identidad. Pero había algo que siempre me inquietó sin que pudiera nombrar por qué. No existían fotos de él. En la oficina principal de la fábrica hay un muro de honor con retratos de cada generación de Herreras. Mi abuelo Roberto, hijo de Augusto, tiene 3 retratos distintos. Mi padre tiene 5. Yo tengo 2. Pero el espacio reservado para Augusto siempre estuvo vacío. Un marco dorado sin fotografía. Mi abuela decía que Augusto odiaba las cámaras, que era supersticioso, que creía que las fotografías robaban el alma. De niño, esa explicación me bastaba. De adulto, empezó a molestarme como una astilla bajo la piel. Trabajé en Herrera e Hijos desde los 22 años. Empecé en el taller, lijando madera junto a los carpinteros.
Mi padre insistió en que conociera cada parte del negocio antes de tomar decisiones desde un escritorio. Aprendí a reconocer el roble del nogal con los ojos cerrados. Aprendí a oler la humedad en la madera antes de que arruinara una pieza. Y aprendí los secretos de la fábrica. Cada rincón, cada máquina, cada historia. Excepto una. El sótano del edificio original siempre estuvo cerrado. Una puerta de metal con un candado oxidado que nadie tocaba. Mi padre decía que ahí solo había archivos viejos y herramientas rotas, que no valía la pena bajar. Pero 3 meses antes de que todo cambiara, mi padre murió. Infarto fulminante. 61 años. Se desplomó en el taller un martes por la mañana mientras revisaba un pedido. Para cuando llegó la ambulancia, ya no había nada que hacer. Heredé la empresa, y con ella, las llaves del sótano. Las encontré en el cajón de su escritorio, junto a su testamento. Un llavero simple con 2 llaves antiguas, y una nota en su letra. Cuando estés listo, baja. Hay algo que debes ver. ¿Listo para qué? Esperé 2 semanas después del funeral. No por respeto a ningún protocolo, por miedo. Algo en esa nota me helaba la sangre. Finalmente, un viernes a las 11 de la noche, cuando la fábrica estaba vacía, abrí la puerta del sótano. Las escaleras de concreto bajaban hacia la oscuridad. El aire olía a papel viejo y humedad. Encontré el interruptor de luz y una bombilla solitaria iluminó el espacio. Era más pequeño de lo que esperaba, tal vez 4 metros por 4 metros. Estantes de metal contra las paredes, llenos de cajas de cartón etiquetadas por año. Un escritorio de madera en el centro, cubierto de polvo. Y sobre el escritorio una caja de latón. La abrí con manos temblorosas. Adentro había 3 cosas. Un fajo de papeles amarillentos. Las notas originales de fundación de Herrera e Hijos. Una carta sellada con mi nombre escrito en el sobre. Y un reloj de bolsillo de bronce. Tomé el reloj primero. Era pesado, sólido, con grabados desgastados en la tapa. Lo abrí. Las manecillas estaban detenidas en las 3:33. Lo di vuelta. En la tapa trasera, una inscripción. Para que encuentres el camino. 15 de marzo de 1962. Y debajo, una inicial. S. Mi inicial. Santiago. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Dejé el reloj y tomé las notas de fundación. Eran varias hojas escritas a mano. Planes de negocio, bocetos de muebles, proyecciones financieras. Y estaban escritas con mi letra. No una letra parecida. Mi letra. Mis tildes inclinadas hacia la derecha. Mis eses que siempre se alargan al final. Mi forma de escribir los números 7 con una línea horizontal. Sentí náuseas. Dejé los papeles y tomé la carta. El sobre decía Santiago en una caligrafía que también reconocí como mía. Lo abrí. Si estás leyendo esto, significa que el momento llegó. No puedo explicarte todo ahora porque no lo entenderías. Solo puedo decirte esto. El reloj es la llave. Cuídalo. Cuando el momento sea correcto, lo sabrás. Y entonces, tendrás que tomar una decisión que cambiará todo. Lo siento mucho. Augusto. Pero era mi letra. Subí las escaleras casi corriendo. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Dejé todo en el sótano excepto el reloj. No sé por qué me lo llevé. Algo me dijo que debía tenerlo cerca. Esa noche no dormí. Pasé las siguientes semanas obsesionado. Investigué a Augusto Herrera con cada recurso disponible. Contraté un genealogista. Busqué registros de inmigración, actas de nacimiento, cualquier documento oficial. Nada. Augusto Herrera no aparecía en ningún registro antes de 1962. Era como si hubiera aparecido de la nada ese año, fundado la empresa, tenido una hija, y luego, desaparecido. Mi abuela Elena había muerto hacía 10 años. No podía preguntarle. Mi padre había muerto. Los pocos empleados antiguos que quedaban solo conocían historias de segunda mano. El genealogista me llamó un jueves por la tarde. Señor Herrera, tengo que ser honesto con usted. En 30 años de carrera, nunca vi algo así. Es como si este hombre no hubiera existido antes de fundar la empresa. No hay registro de nacimiento en Uruguay, ni en ningún país limítrofe. No hay registro de entrada al país. No hay nada. ¿Qué me está diciendo? Le estoy diciendo que, oficialmente, Augusto Herrera no existió, al menos no antes de marzo de 1962.
Colgué el teléfono y miré el reloj sobre mi escritorio. 15 de marzo de 1962, la fecha de la inscripción. Esa noche, por primera vez en semanas, bajé al sótano con el reloj en la mano. Eran casi las 3 de la mañana. No podía dormir. La fábrica estaba en silencio absoluto. Me senté en el escritorio polvoriento y miré el reloj. Las manecillas seguían detenidas en las 3:33. Sin pensarlo comencé a darle cuerda. Un clic, otro, otro. Las manecillas empezaron a moverse. 3:33, 3:34. Y entonces sentí un tirón, como si el aire mismo me succionara hacia adentro. El sótano empezó a girar, o yo empecé a girar. Las paredes se desdibujaron. La luz parpadeó. Cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba en el sótano. Estaba acostado en un parque. Era de día. El sol me golpeaba la cara. Escuchaba pájaros, autos a lo lejos, voces de niños jugando. Me senté de golpe. El parque me resultaba familiar, muy familiar. Era el Parque Rodó, a pocas cuadras de la fábrica. Pero algo estaba diferente. Los árboles parecían más pequeños. Los autos que pasaban por la calle eran modelos antiguos. La ropa de la gente. Un hombre pasó caminando con un periódico bajo el brazo. Alcancé a ver la fecha en la portada. 15 de marzo de 1962. El reloj seguía en mi mano. No, no, esto no podía estar pasando. Me levanté tambaleándome. Busqué mi teléfono en el bolsillo. No estaba. Tenía puesta la misma ropa con la que había bajado al sótano. Jeans, camisa, zapatos. Ropa que en 1962 me hacía ver como un extraterrestre. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba encontrar a Augusto Herrera. Caminé hacia donde debía estar la fábrica. Conocía el camino de memoria. Podía hacerlo con los ojos cerrados. Pero cuando llegué a la dirección, no había ninguna fábrica. Solo un terreno baldío, pasto crecido, algunos escombros, un cartel de "Se vende". Ahí fue cuando empecé a entender, pero no quería creerlo. Pasé los siguientes días buscando a Augusto Herrera como un poseso. Fui al registro civil central. Esperé 3 horas para hablar con un funcionario. Busco información sobre un hombre llamado Augusto Herrera. El funcionario revisó sus archivos. Negó con la cabeza. No hay nadie con ese nombre registrado en Montevideo. Tiene que haber un error. Revise otra vez. Revisó. Nada. Fui a la oficina de inmigración. Mismo resultado. Fui a cada pensión del centro preguntando si alguien con ese nombre se había hospedado. Nadie. Contraté un abogado para que buscara registros de propiedad a nombre de Augusto Herrera. No existían. Pasaron 3 semanas. 3 semanas durmiendo en una pensión barata que pagué vendiendo el anillo de casado que llevaba puesto cuando viajé. 3 semanas comiendo lo mínimo. 3 semanas buscando a un hombre que no existía. Y entonces, parado frente al terreno vacío, donde debería estar mi fábrica, donde debería estar todo lo que conocía, lo entendí. Augusto Herrera no existía porque nunca había existido. No iba a llegar de ningún barco. No iba a aparecer de ningún país. El único que había aparecido en Montevideo en marzo de 1962, sin registro, sin pasado, sin familia conocida, era yo. Las piernas me fallaron. Caí de rodillas sobre el pasto del terreno baldío, con el reloj apretado contra el pecho, y grité hasta quedarme sin voz, porque acababa de entender que no había nadie a quien buscar, que el fundador de mi empresa familiar era yo, que siempre fui yo, y que estaba atrapado en 1962 para siempre. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. No comía, apenas dormía, vagaba por Montevideo como un fantasma, mirando todo con ojos vacíos. Mi esposa Luciana no existía aún. Nacería en 1986. Mi hija Martina no existía. Nacería en 2019. Mis padres no existían. Mi padre nacería en 1963. Estaba completamente solo en un tiempo que no era el mío. Y lentamente, horriblemente, empecé a comprender la magnitud de mi situación. Si yo no fundaba Herrera e Hijos, la empresa nunca existiría. Mi abuelo Roberto nunca nacería, porque Augusto nunca tendría una hija llamada Elena. Mi padre nunca nacería. Yo nunca nacería. Mi esposa nunca me conocería. Mi hija nunca existiría. Todo lo que amaba, todo lo que conocía, dependía de que yo hiciera exactamente
lo que el historial decía que Augusto Herrera había hecho. Fundar la empresa, tener una hija, crear el legado. La trampa era perfecta. Si intentaba volver a mi tiempo, si no fundaba la empresa, mi familia entera dejaba de existir, incluido yo. Pero si fundaba la empresa, quedaba atrapado aquí para siempre, viviendo una vida que no era la mía, convertido en mi propio bisabuelo. No había salida, nunca la hubo. Pasé noches enteras mirando el reloj, tratando de entender cómo funcionaba. Intenté darle cuerda de nuevo. Nada. Probé a diferentes horas, en diferentes lugares. Nada. El reloj funcionaba perfectamente como reloj, pero no me llevaba a ningún lado. Una noche, en la pensión, lo miré fijamente durante horas. Las manecillas marcaban las 3:33 otra vez. Se habían detenido de nuevo. Y entonces noté algo que no había visto antes. En el interior de la tapa, casi invisible, había una segunda inscripción. Tuve que acercar el reloj a la lámpara para leerla. El camino es uno solo. No hay regreso. Arrojé el reloj contra la pared. No se rompió. Por supuesto que no se rompió. Este reloj había sobrevivido 62 años para llegar a mis manos. Iba a sobrevivir 62 más, porque yo iba a dejarlo en el sótano para que yo mismo lo encontrara. Pero ¿de dónde había salido? Esa pregunta me perseguía más que ninguna otra. Yo lo encontré en 2024. Lo traje a 1962. Lo dejaría en el sótano para que yo lo encontrara en 2024. ¿Pero quién lo fabricó? ¿Cuándo fue creado? La respuesta era imposible. Nunca. El reloj existía solo dentro del bucle. No tenía origen. No tenía creador. Simplemente era. Igual que yo. Igual que Augusto Herrera. Existencias sin principio ni fin. Atrapadas en un círculo que se alimentaba a sí mismo. Después de un mes de parálisis, tomé una decisión. No porque quisiera, porque no tenía opción. Iba a fundar Herrera e Hijos. Usé los últimos pesos que me quedaban de vender mi anillo para comprar herramientas básicas. Un martillo, una sierra, clavos, lija. Alquilé un pequeño taller en Ciudad Vieja con un contrato que firmé con un nombre falso, Augusto Herrera. El nombre vino de una tumba. Caminando por el cementerio central buscando inspiración para mi nueva identidad, vi una lápida antigua. Augusto Herrera, 1847-1901. Un hombre muerto hacía 60 años. Nadie reclamaría ese nombre. No sabía entonces que yo mismo lo había elegido, que siempre lo había elegido, que ese paseo por el cementerio era parte del bucle tanto como todo lo demás. El primer mueble que construí fue una silla. Recordaba perfectamente el diseño clásico de Herrera e Hijos. Lo había visto miles de veces en la fábrica. Las líneas elegantes, los ángulos precisos, la forma en que la madera se curvaba en el respaldo. Trabajé durante una semana. Cuando terminé, me senté en la silla y lloré. Era perfecta. Era la misma silla que había en la oficina de mi padre. El diseño original de Augusto Herrera. Mi diseño. El que yo había copiado del futuro. El que yo iba a crear para que existiera en el futuro. ¿Cuál era el original? Ninguno. La silla. Igual que el reloj, igual que yo, no tenía origen. Vendí esa primera silla a un comerciante del centro por más dinero del que esperaba. Con eso compré más madera. Construí una mesa. La vendí. Compré más herramientas. Construí un armario. En 3 meses, tenía más pedidos de los que podía manejar solo. Contraté a mi primer empleado, un joven carpintero llamado Roberto. No, Roberto no. Por favor, no. Pero sí, Roberto Medina, 22 años, recién casado, buscando trabajo, mi futuro abuelo, el hombre que se casaría con mi hija que aún no había nacido, que nacería porque yo la tendría, que se casaría con este hombre que yo estaba contratando, que tendría un hijo que sería mi padre. Cada paso que daba me hundía más en el bucle. Trabajé con Roberto durante meses. Era talentoso, dedicado, honesto. Entendí por qué mi abuela Elena se había enamorado de él. Mi abuela Elena, mi hija, que tendría que tener con alguien. Esa realización me golpeó una noche mientras cenaba solo en mi pequeño apartamento. Para que el bucle se cerrara, para que mi familia existiera, yo tenía que tener una hija llamada Elena. Tenía que ser padre. En 1962.
siendo un hombre de 2024 atrapado en un tiempo que no era el suyo. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Estaba ya predeterminado? ¿Conocería a alguien? ¿Me enamoraría? ¿O simplemente cumpliría un rol en un script escrito antes de que yo naciera? Esas preguntas me torturaban cada noche. Y entonces la conocí. Se llamaba Carmen. Entró al taller un día de lluvia buscando refugio. Tenía el pelo mojado y una sonrisa que me recordó a alguien. No supe a quién en ese momento. Hablamos durante una hora. Era maestra de primaria. 30 años. Nunca se había casado. Me preguntó sobre los muebles, sobre mi acento extraño que no sabía identificar, sobre la tristeza que vio en mis ojos. Le mentí sobre todo, sobre mi nombre, mi origen, mi pasado. Pero cuando me preguntó si estaba solo en el mundo, dije la verdad. Sí, dije, completamente solo. Me miró con una compasión que me rompió. Ya no, dijo. Nos casamos 6 meses después. No fue amor al principio, fue necesidad, soledad. Dos personas rotas encontrándose en un momento imposible. Pero con el tiempo, la quise. De verdad la quise. No como a Luciana, mi esposa en 2024, a quien amaba con una intensidad que me quemaba, pero la quise de una forma diferente, más tranquila, más resignada. Carmen nunca supo quién era yo realmente. Le dije que era huérfano, que había llegado de Argentina escapando de un pasado doloroso. Aceptó mis mentiras porque me quería, y yo acepté mi destino porque no tenía opción. El 14 de septiembre de 1965 nació nuestra hija. Le pusimos Elena, el nombre que siempre tuvo, el nombre que yo había escuchado toda mi vida, el nombre de mi abuela. La sostuve en mis brazos y lloré, porque era mi hija, y era mi abuela, y el bucle acababa de cerrarse un poco más. Los años pasaron. Vi crecer a Elena, vi cómo se parecía cada vez más a la abuela que yo recordaba. Los mismos ojos, la misma risa, la misma forma de ladear la cabeza cuando pensaba. Construí la fábrica. Compré el terreno que había visto vacío el día que llegué. Levanté el edificio con mis propias manos, con ayuda de Roberto y 3 empleados más. Diseñé cada mueble basándome en recuerdos del futuro. Cada silla, cada mesa, cada armario era una copia de algo que yo había visto en 2024. Diseños que supuestamente mi bisabuelo había creado. Diseños que yo estaba creando ahora para que existieran entonces. ¿Cuál era el original? Ninguno. Todo era un círculo. En 1985, Elena tenía 20 años y estaba enamorada de Roberto, mi empleado de toda la vida, mi futuro abuelo, el hombre que yo había contratado 20 años antes, sabiendo, en algún nivel, que este momento llegaría. Vinieron a pedirme permiso para casarse. Miré a Roberto, el hombre que había trabajado a mi lado durante 2 décadas. Miré a Elena, mi hija, que en otra vida había sido mi abuela. Sí, dije, tienen mi bendición. Se casaron ese mismo año, y yo supe que mi tiempo se acababa, porque en 1986 nacería mi padre. Y en algún momento después de eso, yo tendría que desaparecer. Empecé a preparar todo. Escribí las notas de fundación que yo mismo encontraría 60 años después. Usé mi letra natural, la misma que había reconocido con horror en aquel sótano. Escribí la carta que encontraría junto al reloj. Me disculpé conmigo mismo por lo que tendría que vivir. Sabía que no serviría de nada, pero necesitaba hacerlo. Y guardé el reloj en la caja de latón. El mismo reloj que me había traído aquí. El mismo reloj que me encontraría en 2024. El mismo reloj que viajaría conmigo a 1962. El mismo reloj que estaba guardando ahora para que todo eso ocurriera. No tenía origen, no tenía fin, solo existía. Carmen murió en 1990. Cáncer, 60 años. Se fue en paz, rodeada de nuestra hija y nuestro yerno, y nuestro nieto de 4 años. Mi nieto, mi padre, 4 años. Lo miré mientras Carmen exhalaba su último aliento y pensé, algún día, este niño tendrá un hijo, y ese hijo seré yo. Y ese yo vendrá aquí y vivirá todo esto y se convertirá en mí. El vértigo era insoportable. Después del funeral, Elena me preguntó si estaba bien. Papá, te veo tan triste, tan solo. Quise decirle la verdad. Quise decirle que ella era mi abuela, que su hijo sería mi padre, que yo venía del futuro,
y estaba atrapado en un bucle del que no podía escapar, pero no podía. Así que le dije lo único verdadero que podía decir. Te quiero, hija. Siempre te quise, desde antes de que nacieras. Ann no entendió lo que quise decir. Algún día lo entendería, o tal vez no. Los años siguieron pasando. Vi a mi padre crecer. Lo vi ir a la escuela, jugar fútbol, tener novias, estudiar administración de empresas. Vi el momento exacto en que conoció a mi madre. Fue en 1990, en la universidad. Ella estudiaba contabilidad. Él le pidió los apuntes de una clase y ella lo invitó a tomar un café. Yo estaba ahí, escondido en una mesa del fondo del café, viendo el momento en que mis padres se conocieron. Viendo el inicio de mi propia existencia. Quise intervenir, quise acercarme y decirles algo, lo que fuera, pero no podía cambiar nada. Todo estaba escrito, todo había ocurrido siempre. En 2000, mi padre se casó con mi madre. Yo tenía 72 años. En el bucle, quiero decir, en mi cuerpo. Había vivido 38 años en 1962, y luego 34 años de mi vida original. 72 años, total. Me estaba haciendo viejo. Fui a la boda. Elena me llevó en silla de ruedas. Estaba débil, pero necesitaba ver esto. Necesitaba ver a mis padres casándose. Durante la ceremonia, mi padre me miró. Abuelo, dijo después, gracias por estar aquí. Sé que no es fácil para ti. No tienes idea, susurré. Sonrió. No entendió. En 2024 yo nacería, pero para entonces yo ya estaría muerto. Supe que el final estaba cerca cuando mi cuerpo empezó a fallar. 96 años, si contamos el bucle completo. 62 años vividos en el pasado. 34 en mi vida original. Era demasiado. Pero tenía una última cosa que hacer. Bajé al sótano de la fábrica, el sótano que yo mismo había construido, el sótano donde encontraría el reloj en 60 años más. Abrí la caja de latón. Adentro estaban las notas de fundación, la carta y el espacio vacío para el reloj. Saqué el reloj de mi bolsillo. Lo miré por última vez. Este objeto había viajado conmigo a través del tiempo. Me había traído aquí. Me había condenado aquí. Y ahora lo estaba dejando para que me trajera aquí, para que me condenara aquí. El bucle no tenía principio, porque este momento era el principio. Y el final. Puse el reloj en la caja, cerré la tapa, y supe que en 60 años, un hombre de 34 años bajaría a este sótano, encontraría esta caja, y le daría cuerda al reloj, y despertaría en 1962, y buscaría a Augusto Herrera sin encontrarlo, y fundaría una empresa, y tendría una hija, y viviría una vida entera atrapado en el tiempo. Y al final, bajaría a este sótano, y dejaría el reloj en esta caja, para siempre. Sin principio, sin final, solo el bucle. Subí las escaleras del sótano por última vez. Elena me esperaba arriba. «Papá, ¿qué hacías ahí abajo?» «Dejando algo», dije, «para alguien que lo necesitará». «¿Quién?» La miré. «Mi hija, mi abuela, mi sangre. Alguien que todavía no ha nacido, pero que ya estuvo aquí». No entendió. Nunca entendería. Pero no importaba. Todo estaba en su lugar. Antes de contarte cómo termina esto, necesito pedirte algo. Si esta historia te está volando la mente, si necesitas saber cómo termina, presiona el botón de suscripción ahora mismo. ¿Por qué te lo pido justo ahora? Porque historias como esta, paradojas que desafían nuestra comprensión del tiempo y la existencia, son más comunes de lo que crees, pero pocos se atreven a compartirlas. Este canal existe para explorar estos fenómenos imposibles. Bucles temporales, paradojas causales, experiencias que desafían la física misma. Al suscribirte, me das la fuerza para seguir investigando y compartiendo estos casos. Cada suscriptor me confirma que no estoy solo en esta búsqueda de respuestas. Y si ya estás suscrito, necesito que hagas algo por mí. Comenta abajo qué crees que deberían hacer las personas atrapadas en bucles como este. Aceptar el destino, luchar contra lo inevitable. Tu perspectiva me ayuda a entender mejor estos fenómenos. Además, si has experimentado algo similar, si alguna vez sentiste que estabas viviendo algo que ya habías vivido, o que estabas cumpliendo un rol que alguien más escribió para ti, cuéntamelo en los comentarios. Cada historia aporta una pieza más al rompecabezas. Ahora sí,
Déjame contarte cómo termina esto. Morí el 3 de abril de 2020. 96 años contando el bucle. 62 vividos en el pasado. Elena estaba a mi lado. Mi hija. Mi abuela. Mi padre estaba ahí también. Mi hijo. Mi nieto. Y había alguien más. Un niño de 6 años. Mi nieto. Yo. Santiago Herrera. 6 años. Sosteniendo la mano de su abuelo moribundo, sin saber que estaba sosteniendo su propia mano. Lo miré a los ojos, mis ojos, y quise decirle todo. Quise decirle, no bajes al sótano, no toques el reloj, no le des cuerda, pero no podía, porque si lo hacía, él nunca viajaría al pasado, y si no viajaba, yo nunca fundaría la empresa, y si no fundaba la empresa, él nunca nacería, y si no nacía, no estaría aquí para que yo le dijera que no bajara al sótano. El bucle no tenía salida, nunca la tuvo, así que le dije lo único que podía decir. Cuida a la familia, Santiago. Es lo único que importa. El niño asintió sin entender. Yo cerré los ojos, y por primera vez en 62 años, sentí paz, porque sabía exactamente qué iba a pasar. En 14 años, ese niño crecería. Se convertiría en director financiero de la empresa familiar. Su padre moriría. Heredaría las llaves del sótano, bajaría, encontraría el reloj, le daría cuerda, y despertaría en 1962, y buscaría a Augusto Herrera sin encontrarlo, y fundaría una empresa, y tendría una hija llamada Elena, y viviría una vida entera atrapado en el tiempo, y al final dejaría el reloj en el sótano para que él mismo lo encontrara, para siempre, sin principio, sin final, solo el bucle. Morí con una sonrisa, no porque fuera feliz, sino porque finalmente entendí. El tiempo no es una línea, es un círculo, y algunos de nosotros estamos destinados a caminarlo eternamente. Después de todo esto, hay algo que necesito que entiendas. El reloj que encontré en 2024 es el mismo que dejé en 1962. No tiene origen, no fue fabricado, existe solo dentro del bucle. Yo soy igual. Mi existencia no tiene principio. Nací porque viajé al pasado y tuve una hija que tuvo un hijo que me tuvo a mí. Pero viajé al pasado porque nací y encontré el reloj que yo mismo dejé. ¿Quién empezó el bucle? Nadie. ¿Cuándo se creó el reloj? Nunca. Simplemente son. Simplemente somos. Existencias atrapadas en un círculo que se alimenta a sí mismo. Y aquí está lo que me quita el sueño todavía, incluso ahora. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? ¿Es este el primer bucle? ¿El centésimo? ¿El millonésimo? No hay forma de saberlo. Cada vez que muero, el ciclo se reinicia. El niño crece, baja al sótano, encuentra el reloj, viaja al pasado, funda la empresa, tiene a Elena, vive 62 años, muere, y el ciclo se reinicia otra vez, para siempre, sin final. Y cada vez viviré esta vida sin saber que ya la viví infinitas veces antes. Porque así funciona el bucle, sin memoria, sin escape, solo la repetición eterna de una vida que no elegí, pero que siempre viví. Antes de despedirme, necesito pedirte dos cosas más. Primero, si esta historia te hizo cuestionar la naturaleza del tiempo y del destino, compártela. ¿Por qué? Porque puede que alguien que conoces esté viviendo algo similar. Puede que tu amigo que jura haber vivido algo antes, o tu familiar que tiene recuerdos imposibles, necesite escuchar esto para saber que no estás solo. Compartir esto puede darles la validación de que no están locos, de que hay otros que han vivido experiencias que desafían toda lógica. Segundo, en los comentarios, cuéntame, ¿de qué país me estás escuchando? ¿Alguna vez sentiste que estabas cumpliendo un destino que alguien más escribió para ti? ¿Has tenido la sensación de que tus decisiones no son realmente tuyas? ¿Conoces a alguien que apareció de la nada, sin pasado claro, como si hubiera surgido de otro tiempo? Leo cada comentario. Cada historia que compartes me ayuda a entender mejor estos fenómenos. Y quién sabe, tal vez tu experiencia sea la próxima que investigue para este canal. Recuerda, el tiempo es mucho más misterioso de lo que nos enseñaron. Y tal vez, solo tal vez, todos estamos viviendo en bucles que aún no comprendemos. Nos vemos en la próxima paradoja. O tal vez ya nos vimos, y tú solo no lo recuerdas aún. La historia que acabas de escuchar la viví.
O la estoy viviendo, o la viviré. Ya no sé cuál es la diferencia. No puedo probar nada de lo que dije. El reloj sigue en el sótano de la fábrica, esperando. Las notas de fundación siguen en la caja fuerte. La historia sigue su curso. Y en algún lugar del tiempo, un hombre de 34 años está a punto de bajar al sótano, a punto de encontrar el reloj, a punto de darle cuerda, a punto de despertar en 1962, a punto de convertirse en su propio bisabuelo. Ese hombre soy yo, fui yo, seré yo, siempre. Recuerda, el tiempo es un círculo, y algunos de nosotros estamos destinados a caminarlo eternamente, sin principio, sin final, solo el bucle, hasta la próxima paradoja, o hasta la anterior. Nunca se sabe con certeza.